She helps drive the local economy and works in the air capital of the world. Stay tuned to meet this successful empresaria. Bienvenidos. Welcome to Business Spanish. The Business Spanish Podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. ¿Listos? Manos a la obra. Saludos, mis queridos oyentes. Gracias for joining us for a new episode of Business Spanish. Our podcast is still in its infancy, so please help us gain exposure by recommending Business Spanish to your friends and colleagues, leaving a great rating and review in your favorite podcast app, and subscribing to our series. Also, remember to leave us a comment or email us at BusinessSpanishPodcast@gmail.com. and tell us what you want to cover in future episodes. Today we're going to chat with a talented young woman who works in the aviation industry of her hometown. In part 1 of 2, we'll discuss the important role she plays within her company and reflect on a very uncomfortable learning experience I had as a young corporate professional. In a future episode, Julianne will put business aside to share with us how she learned Spanish and explored several regions of Latin America. This interview is in Spanish, and we will pause throughout to review the main concepts and introduce new business terms. Así que, sin más rodeos, les presento a Julianne. Today we have an incredibly talented and experienced lady, Julianne Martin, or as I like to refer to her, Juliana Martín. Julianne is a buyer at Bombardier in Wichita, Kansas, United States. And she's going to talk to us a little bit more about what she does. But previous to that, and while she was in that role, she has traveled extensively throughout Central and South America. She has studied in Nicaragua, and her degree is in international business. So I want to give a hearty bienvenida a Juliana. Juliana, ¿cómo estás? Bien, bien. Quiero que nos cuentes un poco de ti. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu educación? Dije un poco, pero si nos puedes explicar un poco más acerca de quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Sí. Bueno, para empezar, nací en Wichita, Kansas, y vivo aquí en Wichita ahorita. Y también crecí en Wichita y hice todos mis estudios en Wichita. Y saqué mi título de universidad en Wichita. Pero cuando yo hice mi título y cuando hacía mis estudios, tuve la oportunidad de viajar mucho. Viví en Nicaragua durante casi un año, como 10 meses más o menos. Cuando estaba estudiando, he viajado a muchos lugares como México, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, y eso es mi pasión. Me encanta viajar. ¿Qué más? Te encanta viajar. Entonces, Sí. ¿y por qué? Y luego yo quiero que nos digas un poco más acerca de tus viajes, ¿verdad? Pero por el momento ya te Vamos a graduaste. enfocar en mi negocio. Sí, ¿qué haces? Porque ya te graduaste, ¿verdad? Sí, hace un poco más que 2 años me En gradué. medio de la pandemia, me Sí. acuerdo, que no pudiste celebrar al máximo porque
estamos Sí, todos no, encerrados en nuestras sí, casas, sí, ¿verdad? no tuve una ceremonia de la Ay, graduación. qué pena. Pero sí, entonces te graduaste Sí. y ahora estás trabajando en dónde y qué haces. Hago compras con una compañía, se llama Bombardier, y mi compañía manufactura aviones y también hace servicios para esos aviones. Julianne has spent most of her life in Wichita, a mid-sized city in the state of Kansas in the United States. She studied in Nicaragua for about 10 months and she loves to travel. She graduated from the university in the middle of the pandemic and did not even get to have a graduation ceremony. She currently works at Bombardier, a company headquartered in Quebec. Julianne tells us, Mi compañía manufactura aviones y también hace servicios para esos aviones, explaining that her company manufactures aircraft and also provides maintenance services for their planes. Another way to say this is, Mi empresa fabrica aviones y también presta servicios de mantenimiento para ellos. Y Entonces, Bombardier es una empresa canadiense. sí, sí. ¿Y qué tipo de avión? Ajá. Empezó en Quebec. Ok. Entonces, la sede o la casa matriz está en Quebec, que es una provincia de Canadá, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces, ¿sí, también hablas francés? No, no. Ay, No deberías sé ni una palabra de francés. Deberías de aprender. Entonces, ¿eres compradora de materia prima o qué es lo que compras ahí en Bombardier? Sí, como partes para los proyectos que van a hacer para los aviones. Julianne explains that her company is a Canadian airplane manufacturer that is based in Quebec. She is a buyer, una compradora, and purchases parts for various projects or airplane modifications. Julianne uses the word partes to refer to airplane parts, but you may more commonly hear the word piezas for component parts. For example, that store sells automotive parts. Esa tienda vende piezas de automóvil. ¿Y qué tipo de aviones son? Business jets. No sé cómo se dice, como aviones de negocio, no sé. No sé cómo se dice. Corporativos, o sea, son los jets, los aviones pequeñitos. Que, no, pero también son grandes. Sí, como sí, para hay cuántas personas o cuántas personas pueden caber en la cabina de una de esos aviones grandes. Bueno, depende porque en unos de estos proyectos no tienen como asientos normales, Ajá. tienen como una sofá o una ducha en lugar de los asientos. Ajá, Wow. porque son súper fancy. Lujosos. Yeah, súper lujoso. Esa es la palabra. Sí. Entonces, una preguntita. Sí. ¿Has tenido la oportunidad de viajar en uno de esos jets? No. Ay, sería en sueño. Como qué lástima. Como los he visto, pero nunca he tenido la oportunidad de viajar así. We are told that Julianne's company makes business jets of various sizes. In this conversation, we use the terms avión de negocios and avión corporativo. You could also call them a jet ejecutivo or empresarial as well. She tells us how the company often modifies the planes to spruce them up with various amenities, and that unfortunately she hasn't had a chance to take a spin in one yet. Entonces, ¿trabajas a tiempo completo? De 8 a 5, digamos. Sí.
Sí, y trabajo qué? desde la casa. Y Ay, eso no me tienes que encanta. entrar en la No. empresa, en la oficina. Entonces, tú entiendes cómo usar el software, las plataformas Sí, de... claro. Ok. Y, En- y por si acaso, si tengo una pregunta o algo, puedo llamar a un compañero de trabajo ok. Y y en tu grupo, puedo compartir mi pantalla para mostrarle el problema. eso es lo bueno, ¿no? Que has salido. Entonces, ¿siempre has trabajado así desde la casa? ¿Cuándo Sí, empezaste? sí, empecé antes de la pandemia. um, tenía que trabajar desde la oficina. Ah, cierto. Y Ujú. ya Pero ahora no. después... Pero ahora no. Entonces, y cuánto tiempo tienes trabajando desde tu casa? Um, ¿Desde la pandemia? sí, sí. Y también mi jefa me dijo que no tendré que volver a trabajar en la oficina. Podré estar en la casa todo el tiempo. ¡Wow! ¿Y así Ya. te gusta? ¿Así te gusta? Sí, sí, ¿O a es una veces te gran aburre? bendición. Sí. No, me encanta trabajar desde la casa, es una gran bendición. Sí, es una ventaja, creo que es una de las Sí, ventajas que han salido de esta pandemia tan sí. horrible, que los empleadores se dan cuenta que algunos empleados sí pueden ser como productivos desde la casa. O sea, tenemos la tecnología, los medios de comunicación. Entonces, Es como para mí, no hay una razón para estar en la oficina, porque puedo hacer todo lo que necesito hacer desde la casa. Entonces, y tienes como reuniones con equipos sí. de varias Ujú, personas. Entonces, en un día típico, ¿cuántas veces tienes que atender a asistir a ujú. una reunión con varias personas? Como en un día normal, probablemente tengo como 2 o 3 citas o reuniones, como dijiste. Probablemente Y 2 o 3. A veces más, a veces hay más, como hay un proyecto que es super hot, como super, um, urgente, yeah, ¿sí? yes, sí. Um, a veces tengo más reuniones, pero usualmente como 2 o 3. Y ustedes pueden hacer todo lo que necesitan a través de internet. O Sí, sea, por sus y computadoras. ¿Y tus otros compañeros de trabajo también trabajan desde la casa? ¿O sí, eso que iba a decir. Ajá. La todos están en sus mayoría, casas? no todos, pero la mayoría sí. La mayoría sí trabaja desde la casa. ¡Ay, qué lujo! Sí, ay, ok. Julianne explains how she started working from home during the pandemic, and her boss has assured her that she can continue to do so indefinitely. She tells us she can do everything remotely that she could do in the office, and that she works on virtual meeting platforms that allow her to share her computer screen and to meet with her colleagues, most of whom also work remotely. Some key concepts in this segment are trabajo remoto, remote work, jefa, which is Julianne's boss, and we know she's a woman because she says jefa and not jefe. Plataforma is a platform. Software, software. Reunión virtual, virtual meeting. Compartir la pantalla, share the screen as in a computer screen. Ser productivo, be productive. Proyecto urgente, rush or hot project. Ventaja, advantage. Equipo de compañeros, team of coworkers. Hola amigos.
I hope you're enjoying this podcast and learning ways to improve your professional Spanish skills. Interested in one-on-one coaching? In addition to this podcast, I offer private and small group Spanish lessons online for beginner to intermediate speakers. For a limited time, your first session is free. For more details, leave a comment or email BusinessSpanishPodcast@gmail.com. See the show notes for more information. Si estás escuchando este podcast y quieres mejorar tu inglés, no esperes más. Ofrezco lecciones de inglés en línea y tu primera clase es gratis. Para obtener más detalles, deje un comentario o envíame un correo a BusinessSpanishPodcast@gmail.com. Ve la descripción de este episodio para más información. Muy bien. ¿Y qué más? Entonces, tú trabajas o tú les compras a los vendedores o los que tienen... Lo que venden las partes, sí, los vendedores. Ajá. No tienes clientes, o sea, tus clientes son otros departamentos dentro de la misma empresa de Bombardier, me imagino. Tus clientes, ¿tienes clientes? Me imagino que sí. Bueno, depende en el proyecto, como a veces el cliente es como fuera del negocio, pero a veces es como otra parte del negocio. Otro departamento, como la parte de fabricación de los aviones. Ah, ok, muy bien. ¿Algo más que quieres añadir acerca de tu trabajo? ¿Te gusta? Sí. Diría que sí. Bueno, es como, no es que me gusta, pero no lo odio, entonces está bien. ¿Y hay oportunidad para crecer y avanzar más allá en esa empresa? Sí, y eso tomará un poco tiempo, pero sí. Ajá. Y, ok, entonces te voy a hacer algunas preguntas más. ¿Qué haces para hacer una compra? Bueno, para empezar, tengo como una lista de todas las partes que necesitamos para un proyecto, para un avión. Y tengo esta lista y tengo que buscar dónde compramos esta parte la última vez. Entonces, encuentro mi vendedor así y envío un correo electrónico a ese vendedor para ver los precios y lead time. Tiempo de entrega. Sí. Y después de eso, después de después de me dan un precio, hago el purchase order, como compro el parte. Ajá, la orden de compra. Entonces tú crees como tú haces el pedido. Sí. O sea, creas la orden de compra para enviarle a tu proveedor para solicitarle las piezas que necesitas. Es como un documento y después tengo ese documento, lo envío al vendedor y después de eso es todo. Ok, una pregunta. ¿Y los vendedores que tienes son aquí de Estados Unidos o les compras al exterior, al extranjero? Depende en el proyecto. Como a veces tengo un proyecto en Alemania o Inglaterra, y cuando tengo proyectos en el extranjero, usualmente tengo que trabajar con vendedores en el extranjero. Entonces, ¿has tenido que hablar alemán? No, no. Pero sí estudiaste alemán en el colegio, ¿cierto? Como un semestre. No sé nada más. No sé nada. Ok, no te preocupes. Julianne's customers are both internal and external to her company. She enjoys her job and says there are future opportunities for advancement. She explains how she handles her procurement transactions. For a given project, she is charged with sourcing various airplane parts. She looks up vendors
from past transactions and contacts them to request pricing and lead times. After receiving the requested information from her suppliers, Julianne creates and sends out her purchase order. Sometimes her vendors are domestic, but others are overseas. So in this segment, the key concepts are the word comprar, which we understand is to buy or to purchase. Vendedor is a vendor or a supplier. Clientes are customers or clients. Tiempo de entrega is lead time. Correo electrónico, email. Orden de compra, purchase order. Solicitar is to request. And el extranjero is overseas or foreign. Y, otra pregunta que tengo. Me dijiste que llevas como 2 años ahí en Bombardier, ¿cierto? Sí, un poco más, sí. Un poco más de 2 años. Entonces, si podrías mirar atrás. Ok. En tu tiempo ahí en Bombardier. Si puedes pensar en uno de tus logros más exitosos. Oh my. ¿Cuál fue? ¿Y qué aprendiste de él? Y si no puedes, está bien, no te preocupes. Pero esa es una pregunta que tengo y si no, pues lo borro. Ya, no hay. No hay, ok. En cambio. Hey, pero ¿cuál? No hay pregunta. ¿Cuál fue uno de tus fracasos? Bueno, ¿Y también qué aprendiste? Como a veces, cuando empecé esta posición como compradora, como no sabía mucho de las reglas, entonces a veces hice errores, pero como fue una experiencia que aprendí unas cosas. Y como a veces, como eso me pasaba algunas veces. Sí, It's just like learning the role. Sí, es cierto. Para todos nosotros siempre hay que fracasar o para cometer errores, por lo menos para poder aprender. Sí, y eso es parte necesario. De la vida. Sí. Y pueden ser cosas pequeñas, pero a veces sí también. nunca hice grandes un error errores. súper grande. Mira, Juliana, yeah. te voy a confesar algo. Cuando yo trabajaba en una empresa como una corporación global petrolera, como gerente de efectivo, o sea, cash manager. Yep. Ok. A mí me tocaba como saldar todas las cuentas de efectivo de toda la corporación que manejaba como $1,000 millones de dólares al día. Un día, no sé, cerré las cuentas, pero luego me di cuenta de que faltaban como, no me acuerdo, 3 millones de dólares. Y yo como, ay, pero ¿cómo puede ser? Ok. Pero lo que pasó es que les avisé a mis compañeros de trabajo que había cometido un error en mis cálculos. Entonces me dijeron, ay, qué pena, pero no te preocupes que vamos a cubrirte. Pero sí pudimos vender más papel comercial para financiar lo que faltaba.
Pero eso para mí fue un fracaso como tan horrible. Inolvidable. Pero, sí, inolvidable de verdad. Pero así aprendemos. Todo el mundo a veces comete errores. Entonces no te preocupes. A mí, en vez de despedirme así, you're fired, me ofrecieron un aumento en salario. Entonces, está bien. Wow. I asked Julianne to think back on her 2+ years at Bombardier and tell me about one of her most successful achievements, which we called un logro exitoso. She humbly replies and skips the question. I proceed to ask her about any failures on the job and what she learned from them. Julianne explains that when she first started, she didn't understand the role completely and did make some mistakes. Cometió errores from time to time. But we agreed that learning from our mistakes is a natural part of learning. And Julianne assures us she never screwed up anything too badly. I then admitted to a learning experience when I served as the acting cash manager for a large multinational oil corporation. In this position, I was responsible for balancing the cash accounts daily, which amounted to millions and millions of dollars. One day, I made a stupid error in my calculations, and we came up short something like $3 million. When I realized the mistake, I quickly notified our team, and they were able to sell enough commercial paper by the end of trading to cover the shortfall. But instead of losing my job, I was soon after offered a raise. Julianne and I both agreed that sometimes we make mistakes on the job, and sometimes we even fail. It's all a part of the learning process. So from this final little section here, some of the important vocabulary to take away is saldar cuentas de efectivo. So to settle accounts or cash accounts. Cerrar las cuentas. To close the accounts. Cálculos are calculations. Vender papel comercial is to sell commercial paper. You may also hear the word pagaré for commercial paper. Financiar is to finance or to cover financially. Despedir, when we're talking about trabajos, means to fire. Despedir alguna persona is to fire someone. Un aumento de salario or un aumento de sueldo is a raise, an increase in salary. And that concludes part 1 in a 2-part series of our interview with the talentosa Juliana Martín. Be sure to check the show notes for the business Spanish vocabulary we used in this interview. There you will also find links if you're interested in learning more about Julianne's company or connecting with her professionally. Please don't forget to review and subscribe to our podcast and email us at BusinessSpanishPodcast@gmail.com to let us know what you want to hear in future episodes. Until then, nos vemos pronto!